Bueno, chicos, ustedes ven ahí en la pantalla una serie de datos, ¿no es cierto?, que corresponden a las notas obtenidas por los estudiantes de Matemática 1 en un examen parcial, en una escala del 1 al 10, ¿está? Fíjense que están los alumnos Marcos, Elisa, Luis, Marcelo, Analía, Lucas, Carola y Magdalena, con sus correspondientes notas, ¿no? Marcos que obtuvo un 7, Elisa que obtuvo un 5, Luis un 2, Marcelo un 7, Analía 8, Lucas 10, Carola 8 y Magdalena 7. ¿No es cierto? Perfecto. A ver, pasamos, Fabián. A ver qué dicen ustedes. Si se puede o no, a ver si pueden establecerse alguna relación. Entre los estudiantes y las notas, Ajá, exactamente. como el conjunto A serían los estudiantes y el B las notas. Bueno, a ver, pasamos un poquito, Fabián, a ver si... Exactamente. Fíjense que ahí se establece, tal cual dijiste vos, hay una relación que se establece entre los alumnos y las correspondientes notas. Perfecto, ya vamos a avanzar un poquito más con eso. Hay una relación, más allá de qué tipo de relación se establece o cómo es esa relación, pero por lo menos logramos establecer que hay entre cada alumno y una nota del 1 al 10, hay una relación. Perfecto. Tochi, Avanzamos entonces, ¿sí? podríamos antes de pasar al otro ejemplo pensar Sí. en un gran conjunto Sí, de alumnos ahí está, ahí tenemos el conjunto de alumnos, que sí, donde, por perfecto. ejemplo, estaría Marcos, estaría Elisa, estaría Luis, etcétera, 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 etcétera. El otro conjunto sería las Muy notas, bien. que sería como el B. Perfecto, Y si yo tuviese perfecto. que hacer, perfecto, y si yo tuviese que hacer, ahí ponés las notas si querés, ponés el 2, 7, 5, 8 y 10. Yo, por ejemplo, ¿podría haber alguna conexión entre un conjunto y el segundo conjunto ahí? ¿O cómo podría establecer esa conexión o esa relación que se da entre el primer conjunto, el de los alumnos, y el segundo conjunto, que sería el de las notas? Haría las flechas. A Con ver, las ¿cómo lo flechas. harías? Haría, Decir bueno, A, Marcos, punto A una flecha, pertenece su al conjunto. respectiva Uniría nota. alumno con su nota correspondiente. Perfecto. Perfecto. Y así, ¿no es cierto? Inclusive, por ejemplo, fíjense que... Ajá, a ver, les pregunto, por ejemplo, ¿no? Ya sé, pero vamos a ir aclarando, ¿no es cierto? Pero ¿puede salir más de una flechita, por ejemplo, puede No. salir más de una flecha del primer conjunto hacia el segundo conjunto? No, Puede No, hacer, un pero único. si, por ejemplo, Luis tendría dos notas, si en este O sea, caso no sí se se podría podría. hacer, pero en este caso no. Pero en este caso no. ¿Y qué pasa si la relación se hubiese establecido a la inversa? En vez de las flechitas en ese y sentido, podría, Podría, porque porque estás dos personas indicando las podrían haber notas a sacado cada la alumno misma igual. nota. No tiene un Perfecto. orden. Y el dominio se vuelve codominio. Uy, ¿cómo estamos hoy con los términos? ¡Qué nivel! Bien. Lo que pasa es que Claro, miré el fíjense que video a última hora y como que tengo todo en la cabeza. no es todo fresquito, está muy bien eso, ¿está? Bien. Fíjense que logramos establecer una relación y vimos que en el caso de la relación en ese sentido, como está ahí en la pantalla, fíjense que de cada elemento, en este caso de cada alumno, sale un solo valor hacia el conjunto hacia el segundo conjunto. A cada alumno le corresponde una sola nota, una y solo una nota. Ojo que Función eso, que por ahora no parece tan trascendente, después lo es. Y fíjense que eso que está pasando en ese sentido no es así si la relación se establece a la inversa. Es decir, si tomamos como primer conjunto las notas y segundo conjunto los alumnos, vemos que ahí ya a cada nota le corresponde más de un alumno, ¿está? Si establecemos la relación exactamente al revés. Es la condición de Perfecto. existencia. ¿Perdón? Se cumple la condición de existencia. Exactamente, sí señor. Acá, por ejemplo, en este caso que estamos analizando, tal cual dijiste vos,
Fíjense que se cumplen dos condiciones. La de existencia, es decir, que a Unicidad. cada alumno le corresponde una nota, o sea, le tiene nota, ¿no es cierto? Y la otra, que a cada alumno le corresponde una sola nota. Exactamente, dos condiciones se están cumpliendo. Muy bien, ¿eh? Profe, yo no vi el video el fin de semana. Sí. Ahí usted... ahí dice, la profe puso entre una nube, a cada alumno le corresponde una y solo una nota, y después aparece ahí otro cartelito mágico, existencia y unicidad. ¿Cómo puedo entender yo esa existencia y unicidad en eso que escribió la profe en esta nube? ¿Qué significa, don? Ajá. La condición de existencia dice que a cada elemento del primer conjunto le corresponde uno, al menos uno del segundo. O sea, Bien. tiene relación al menos con todos los del primer conjunto. Muy bien. No puede quedar nadie libre, sería. Claro. Bien. Y No la podemos condición... dejar, claro, no podemos dejar ningún alumno sin nota. Exacto. Exacto, va. ahí en ese caso. Y la unicidad sí es más fácil de ver, a ver. Es Sí, único la valor. unicidad es que le corresponde una nota. Perfecto, gracias. Perfecto. No lo vi, pero ahora Viste, estoy... tus compañeritos Gracias, te lo chicos. respondieron. Muy bien, no hice la Exactamente. tarea. Bien. Bien, vamos bien hasta ahí, ¿no es cierto? Ahí establecimos esa relación, vimos qué tipo de relación había, entre quiénes se establecía la relación. Vamos a otro ejemplo, si les parece. Bien, Ulises, ¿eh? A ver. Círculo de radio R y área A. A ver. Vamos a suponer que tenemos un círculo, ¿no es cierto? Que tiene un radio R y su área. A ver. ¿Me permitió una pregunta, Tochi? ¿Habrá alguna relación entre el área del círculo? Profe, te está hablando el profe Ajá. Sergio. Tochi, ¿me permitió Ah, una perdón, pregunta sí. ahí? ¿Sí? Sí, dale. Si tenemos un círculo, ¿qué es el radio? Ah, buena pregunta, Sergio, yo arranqué de más. No, pero pregunto porque por ahí lo damos por sabido. Sí, señor, exacto. ¿A qué llamamos radio de un círculo, chicos? El radio es ¿Referencia o no? desde el centro del círculo se traza una línea hacia el borde y esa es el radio. Es el vector que, o sea... No es un vector, sino que es... No, La perdón, el longitud de círculo... esa recta, podría- esa línea es del radio. Partiendo desde el punto 0 y él tiene que valer 1 o no. Cuidado, no, se están equivocando con el círculo trigonométrico. Cualquier círculo, tenga el tamaño que tenga, ustedes pueden identificar un centro de ese círculo, que es, si lo trazan con el compás, donde pondrían la punta del compás para trazar el círculo. Ese punto, que es el que yo les estoy marcando aquí ahora, ahí con una flechita, ese es el centro del círculo. Y cualquier segmento que salga desde el centro en cualquier dirección y llegue hasta el borde de la circunferencia, es radio de esa circunferencia. Es el segmento que tiene origen en el centro y extremo en el borde de la circunferencia o en el borde del círculo en este caso. ¿Se entiende? Porque yo hice esa pregunta porque a veces nos solemos confundir con esto otro que voy a dibujar ahora. ¿Cómo se llama eso que está en verde? Diámetro. Muy bien, esto se llama diámetro, que generalmente lo ponemos con la letra D mayúscula. ¿Qué relación hay entre el diámetro y el radio? El diámetro sería el doble del radio. El doble del diámetro. Muy bien. Ahora sí, Tochi, dale nomás. Sí, no, está perfecto. Bueno, ahí está. Bueno, a ver, ¿qué relación? Bueno, la fórmula del área no tienen por qué recordarla, ¿no es cierto? Pero ¿qué les parece a ustedes? ¿Habrá alguna relación entre el área de ese círculo y su radio?
Sí. ¿Qué pasa si aumenta el radio o si disminuye el radio? ¿Qué pasa con el área? Aumenta. Directamente. Aumenta o disminuye, exactamente. Hay una relación, fíjense que a mayor radio, obviamente va a haber mayor área. Exactamente, fíjense que, por ejemplo, vamos a suponer, si yo tengo un círculo de radio 1, de radio 2, radio 3, etcétera, ¿tá? Que va a ser nuestro primer conjunto, ¿no es cierto? El conjunto de salida o el primer conjunto, y obviamente que va a haber una relación. El área es pi por radio cuadrado, o sea que, fíjense que a mayor radio, ¿tá? Va a haber obviamente mayor área. ¿Está? En el caso de radio 1 vamos a tener un área de pi unidades de área. En el caso de radio 2 vamos a tener 4 pi unidades de área y así sucesivamente, ¿no es cierto? Obviamente que se establece, como dicen ustedes, una relación entre el área del círculo y su radio. Ahora, yo les pregunto, si yo tengo un círculo de radio 5, ¿puedo tener dos áreas diferentes? No, es única. Es única, exactamente. Es decir, a cada valor del radio, como nos pasó hoy, ¿no es cierto?, con el tema de las notas de los chicos de Matemática 1 del parcial. Bueno, en este caso, a cada valor del radio le va a corresponder también un valor del área, exactamente, y solo uno. Esto que pone Karina y parece tan insistente, pero es importante, ¿está? A los efectos de cuando empecemos a definir lo que ustedes ya vieron en los videos, que es función, ¿no es cierto? ¿Está? Pero sí es cierto, se establece, como dijeron ustedes, una relación entonces entre el radio y el área, a mayor radio, mayor área, y que obviamente a cada valor del radio le va a corresponder un solo valor del área. Perfecto. Muy bien. Sergio, ¿alguna otra aclaración más respecto del círculo y su área? Sí, se puede plantear la relación al revés. Perfecto. Así como hoy también hicimos lo mismo con los alumnos, vamos a plantear la relación a la inversa de esto. A ver, Karina, ¿podemos recuperar los diagramitas? ¿Eso? Ahí está. Sí. Ahí está. Fíjense, ahí Karina estableció, pusimos también una flechita, de a cada valor del radio le correspondía un área determinada. ¿Qué hubiese pasado, por ejemplo, si la relación hubiese sido a la inversa? Es decir, que nuestro primer conjunto sea el área y nuestro segundo conjunto sea el radio. A ver qué pasa acá. También a cada valor del área le corresponde un radio determinado. Le corresponde un radio determinado. A ver, a ver. ¿Será tan así? ¿Cómo había sido la pregunta? Sí, se puede plantear la relación inversa de lo que hicimos del círculo y el área. Gracias. Entonces, a ver, chicos, habíamos hecho ejemplos de algunos valores del radio, ¿no es cierto? Porque son infinitos los valores del radio que podríamos tomar. Vamos a pensar en algunos casos para el radio, ¿sí? Y para esos casos del radio, sacamos el área recordando que es pi por radio cuadrado. Entonces habíamos puesto, por ejemplo, bueno, si el radio es 1, pi por 1 al cuadrado te va a dar pi unidades de área. Si el radio vale 2 centímetros, 2 metros, 2 milímetros, lo que sea, ¿no es cierto? 2 unidades, 2 al cuadrado, te da 4 por pi. Si el radio vale 5, nos daría 25 pi unidades de área, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces la pregunta de Sergio era, bueno, podemos establecer una relación inversa, es decir, si vos tenés un valor de área, ¿podés obtener el radio del círculo correspondiente? O sea, ir hacia atrás, ¿no?
para un valor dado de área. Por supuesto que el área es mayor que 0, estamos en geometría, ¿no es cierto? Y el radio también. Es importante recalcar eso, que estamos en geometría, no podemos tener ni radio 0, porque un radio 0 no tenemos área, ¿sí? 0 al cuadrado por pi te da 0. Área positiva, radio positivo. Para cualquier valor de un área que sea positiva, ¿cierto? ¿Tenemos un radio correspondiente? O sea, ¿podríamos tener esa relación inversa? No, no se puede tener porque no tenés no tenés los valores del dominio, digamos, y los inversos. No se transforma el codominio en dominio. ¿Qué dicen Porque los demás? No tendría el valor de pi, digamos. El valor del radio. ¿Y no Mirá, lo podrías encontrar? La No lo pregunta podían sería Se puede esta. encontrar sacando la raíz cuadrada. Claro, Claro, te ejemplo. da el valor del área y ahí le saca la raíz cuadrada y ahí te va los valores de radio. Acá O- te la A ver. escribo, mirá, Luciano. Vamos a hacer un ejemplo. Si tengo un área de círculo igual a 100 pi unidades de área, ¿puedo hallar su radio? Sí, teniendo el valor, sí. Claro, dada el área. Por eso, estos valores del segundo conjunto te los dan. Y vos tendrías que descubrir el R correspondiente, ¿se entiende? Ujú. Ujú. Ahora, ¿queda más clara la pregunta? Claro. ¿Queda más clara Sí, ahora? sí, ahora sí. Para resolverlo podríamos hacer tipo una ecuación, sabiendo que hacemos, ¿cómo se diría? Al cuadrado, haciéndole una raíz La directa. área Claro. sería 10, digamos. Claro. Acuérdense de estas condiciones, porque estamos en el ámbito geométrico, ¿cierto? Ahí está Tochi, creo que entró. Ajá, sí. Tochi, Ahora, si querés. está bien, la pregunta inclusive ahora también tendría que ser si esa unicidad que se daba al ir desde el radio hacia el conjunto del área, también se da a la inversa, ¿no es cierto? Es decir, si ahora el primer conjunto fuese el área y el segundo conjunto fuese el de los radios, si también se establece, vieron que ya dijimos que a cada valor del radio le corresponde un solo área solamente, ¿no? Se cumplía la condición de unicidad. Ahora, esa condición de unicidad se cumple si la relación, como está con rosado ahí, se da a la inversa, es decir, que nuestro primer conjunto fuese el área y el segundo conjunto fuesen los radios. ¿Se da también esa condición de unicidad? Yo creo que sí, porque si tenemos un área determinada, vamos a tener un radio determinado. No puede cambiar. Así como para cada radio tenemos un área, para cada área tenemos un radio. Bien. Eso que vos estás diciendo, que está muy bien, ¿no es cierto?, se da en el contexto que aclaró Karina, que ahí lo envolvió con una nubecita. Es decir, eso que vos estás diciendo está perfecto, porque nuestro problema está en un contexto determinado, que es un problema de geometría, donde partimos de que tanto el área como el radio, obviamente que bajo esas condiciones, sabiendo que el área no puede ser negativa y sabiendo que el radio no puede ser negativo, entonces indudablemente esa relación, ya sea en un sentido o en el otro, conserva esa condición de unicidad. Ahora, vamos a suponer que no se tratara de un problema geométrico, sino que se tratara de una relación que en el primer conjunto fuesen números, vamos a suponer que el primer conjunto fuesen números reales, ¿está? Como son el radio puede tomar cualquier valor. Este primer conjunto, que pusimos 1, 2, 5, etc. Vamos a hacerlo así, Karina, a ver si lo Sí, podemos acá lo modificar pongo mejor, abajo, pero ahí está. sepan que salimos de geometría, o sea, salimos de este Exactamente, tipo. o sea, Vamos a hacer un renglón acá. Claro, para un problema geométrico, en ese contexto, se cumple la condición de unicidad, ¿no es cierto? Está perfecto. Pero ahora es como que vamos a cambiar el problema, vamos a otro ejemplo, sería, ¿no? Para tomar, si no estuviese en el contexto de un problema de geometría, y vamos a suponer que en el primer conjunto tuviésemos números reales, cualquier número, y que en el segundo, directamente,
pi por el cuadrado de ese número. Para conservar la misma formulita, si quieren, que tenemos ahí en la... Ah, ¿no querés entonces? Ajá, espérate. Yo para que quede la misma fórmula, pero sin el contexto de que sea un círculo o que sea un problema de geometría, sino que fuese, yo tengo esa relación que tenemos ahí, que en el primer conjunto son cualquier número, y en el segundo conjunto lo que hace es, así nos dan dos resultados. Fíjense, exactamente, va por ahí, Lucas, lo que queremos decir. Fíjense ustedes, que si la relación se da en el sentido que lo está marcando Karina, indudablemente que al 2, ¿está? No le pueden, si yo al 2 lo elevo al cuadrado y lo multiplico por pi, me va a dar 4pi y no va a haber otro resultado posible, ¿está? O sea que en ese sentido, tal cual está establecida la relación, desde el conjunto de los números hacia el otro conjunto que... exactamente. Fíjense qué es lo que sucede ahora. Si yo tomo la relación a la inversa, fíjense qué va a pasar. Si tomamos como primer conjunto ahora el de pi por x cuadrado, fíjense que, claro, fíjense que si x, si yo acá por ejemplo para 4pi, me puede dar 4pi si x toma el valor 2, o si x toma, o 16, ¿cuánto tomaste ahí? Me puede dar, el menos 4 y el 4. Ajá. El menos 4 y 4. Fíjense que 16pi, si yo establezco la relación a la inversa desde el conjunto pi por x cuadrado hacia el otro conjunto x, fíjense que 16pi se va a dar tanto para cuando x toma el valor 4 como cuando toma el valor menos 4. Es decir que del 16pi salen dos flechitas. Al revés, salen dos flechitas. Ahí está. ¿Ven? Se cumple la condición de existencia, todo lo que ustedes quieran, pero fíjense que ahora no se cumple la condición de unicidad. ¿Está? Es decir, no hay, en este caso, ¿no es cierto?, en esa relación inversa que se estableció, no hay condición de unicidad. ¿Entienden? Pero ¿qué es lo que pasa? Si ahí es el mismo problema que el que teníamos arriba, pero ¿qué sucede? En el de abajo estamos trabajando con números. En el de arriba estamos trabajando con un problema geométrico, y entonces, en el contexto en el que está ubicado el problema, fíjense que por eso muchas veces tenemos que establecer esa unicidad o no, muchas veces se establece en función del contexto en el que esté planteado el problema. En el problema que está arriba, en el del círculo y el área, por ser un problema geométrico donde tanto el área como el radio no pueden ser negativos, entonces se da la condición de unicidad, tanto en un sentido como en otro. En cambio, si es un problema aritmético, vamos a suponer como el que está planteado abajo, ahí ya la cosa cambia. ¿Está? No hay unicidad. Perfecto. Esa era un poco la pregunta que se había planteado hoy al finalizar la primera parte, ¿no? Muy bien. Avanzamos un poquito más, si les parece. Vale. Pero eso cuando hay números negativos. Porque si fueran todos positivos sí se podría y queda normal, ¿no? Ah, exactamente, ahí si fueran, perfecto. Si todos fuesen números positivos, ahí ya la cosa cambia desde ya, sí, desde ya. Por ahí, María Laura, en ese caso tenés que ver lo que había puesto Karina a la derecha, que hay condiciones que te establecen qué es lo que pasa. O sea, por ejemplo, en la aplicación geométrica te decía que el radio tenía que ser mayor que 0. Entonces, si vos ponés como condición que sean tus números positivos, ahí quizás cambiaría. Muy bien, un nadador sale desde una orilla y cruza al otro lado del río. ¿Habrá alguna relación? Distancia. Y la distancia. Claro, los metros que cruza. Y metro y distancia, o sea, sería tiempo y distancia. ¿No? O la potencia que usa mientras va cruzando. Claro, exactamente. O sea, fíjense que uno podría establecer varias relaciones, quizás, ¿no es cierto? La velocidad en la que iría también. Esa puede ser una relación, es decir, por ejemplo, entonces,
por ejemplo, fíjense, miren uno podría establecer varias relaciones, ¿no es cierto?, en un problema de este tipo. Una posibilidad, como dice ahí, es la primera que dijeron, por ejemplo, el tiempo y los metros, o el ancho del río, no sé qué. Una posibilidad era el tiempo, la distancia. Y la distancia. Tiempo y distancia. Ahí tenemos una relación, si quisieran ustedes, ¿no es cierto? Entre el tiempo que demora y la distancia recorrida. Perfecto. Pero también dijeron otra relación, si es que se puede establecer otra relación que se podría establecer, sería el tiempo y la velocidad. El tiempo y la velocidad. ¿Está? Si consideramos, por ejemplo, de que va a ser, que vamos a suponer que siempre lo va a hacer, lo va a cruzar perpendicularmente al río, por decir algo, ¿no es cierto? Entonces ahí podemos decir que, bueno, que la relación que va a haber es en el tiempo que demora en hacer ese recorrido con la velocidad que lleva. Perfecto. Yo acá quiero hacer una pregunta. Sí. ¿Entre quiénes? Yo acá cambiaría un poquito y pondría, bueno, si vieron los videos o quizás recordando del secundario, porque bueno, tiempo y distancia, ¿no es cierto? No son personas, pero exacto. ¿Qué nombre reciben? Tiempo, distancia recorrida, tiempo, velocidad, ¿se acuerdan? ¿O del secundario? Bien, bien. Perfecto. Son variables. Y desde el primer ejercicio hasta este estamos manejándonos con distintos tipos de variables, ¿sí? Tiempo, velocidad son variables numéricas primero, y además las dos continuas. También distancia es una variable continua, ¿sí? En cambio, por ejemplo, si yo hablo de número de alumnos en un curso, esa variable es discreta, no la puedo contabilizar con números reales, sino solamente con números naturales, ¿sí? Número de alumnos, no puedo decir en este curso hay 45,2 alumnos, ¿sí? O sea, los distintos tipos de variable también hay que tenerlas en cuenta para cuando uno después dibuja, ¿no? Cuando hace un gráfico, pero eso después continuará, ¿sí? Entonces aquí tenemos distintos tipos de variables relacionadas. Yo quiero agregar algo más. ¿Sí? ¿Puedo? Ahora se escucha bien, ahora se escucha perfecto. Sí, se escucha bárbaro, Sergio. Bueno, perfecto. Yo voy a hacer un croquis. Supónganse que tenemos una orilla y la otra orilla del río. Y que el nadador está saliendo de este punto A. Porque está muy bien lo que ustedes plantearon, chicos, en cuanto a esa relación, está perfecto entre lo que dijeron tiempo-distancia, tiempo-velocidad, pero de acuerdo a lo que nos dice la oración del enunciado, que un nadador sale desde una orilla y cruza al otro lado del río, yo tengo la certeza de que este nadador llegó al otro lado del río. Pero si sale de este punto ¿a dónde podría llegar? ¿Qué les parece? Serían más complicaciones. Más complicaciones. ¿Podría llegar acá? ¿A este punto P? Sí. Sí, podría. En sí a cualquier lado, o sea, Claro, del otro lado, a cualquier lado de la otra orilla. Exactamente. Eso también podría ser una relación que planteemos, ¿no? Que de este punto A llegue al punto P, que del punto A puede salir y llegar al punto Q, que del punto A puede salir y llegar al punto R. Y voy a hacer algo más todavía. Si saliera del punto B, ¿podría llegar también a los mismos puntos? Sí, a otros también. Bueno, eso también sería una relación que ya no tendríamos interviniendo ahí constantes o variables físicas como el tiempo, la distancia, la velocidad, sino que estaríamos viendo solamente el punto de salida, y estaríamos viendo la relación que hay con el punto de llegada. Eso podría ser tranquilamente una relación. Con todo esto, después lo que tenemos que pensar nosotros es si en lo que plantearon ustedes antes, tiempo-distancia, en lo que plantearon antes, tiempo-velocidad, en lo que planteamos ahora, punto de salida, punto de llegada, si estas relaciones terminan siendo funciones o no. O sea, no hay una sola forma de encarar este tipo de relación, sobre todo cuando viene con una consigna tan
tan poco definida, ¿no? Porque lo único que sabemos es que un nadador sale desde una orilla y cruza al otro lado del río. Ahora sí, Karina o Tochi. A ver si hubiese sido la relación que establecieron los chicos entre tiempo y que dijeron tiempo y distancia. ¿Puede ser que esa es la primera relación que establecieron los chicos? Sí. Bien. A ver, vamos a hacer los diagramitas. A ver, ¿qué pasa? ¿Habrá una relación, habrá unicidad, como dijimos hoy? ¿Habrá o no? Si tenemos como primer conjunto, entonces, ¿cuál era el tiempo? Creo que pusieron ustedes como primer conjunto el tiempo. Vamos a suponer que sea en horas, ¿no? Y que el segundo conjunto sea la distancia. Creo que esa fue la primera relación que establecieron. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Habrá distancia? Si son horas, vamos a poner distancia en kilómetros, Karina, porque si no... Dale. Ahí está. ¿Cómo es? Así que, ¿qué les parece a ustedes? ¿Habrá condición de unicidad en esa relación que se establece, que ustedes establecieron entre el tiempo que demora en cruzar el río y la distancia? Y si va a una misma velocidad, sí. Claro, por ahí hace en una hora... Claro, pasa que fíjense hace que dos ustedes dijeron distancias velocidad. diferentes. Claro, pero nadie estableció que la velocidad era constante. O sea, eso no se planteó en la relación, simplemente se dijo una relación que hay entre el tiempo y la distancia, ¿no es cierto? O sea, no se establecieron condiciones de velocidad constante ni cosas por el estilo. Así como está planteada esa relación, ¿qué les parece a ustedes? Sí, porque, o sea, si llegó con una velocidad promedio, suponiendo. El tiempo, la distancia va a ser constante. Como la velocidad de distancia sobre el tiempo, va a haber un solo tiempo en la cual pueda realizar ese tramo a esa velocidad, digamos. Claro, pero a ver. Para mí no, porque... Dale, no, dale. dejo que hable. No, dale, por favor. Para mí que no, porque, por ejemplo, podés hacer una distancia de, no sé, 3 kilómetros en una hora y capaz que, no sé, podés hacer la misma distancia en más, porque sí. ¿Y en una hora podrías hacer una distancia diferente a esos 3 kilómetros? Sí, también. Por supuesto, porque Depende podría de estar la corriente del resistencia. río, exactamente, depende de la velocidad con la que vaya el nadador, pero incluso yendo con la misma velocidad depende de la corriente del río, porque si está a favor o en contra del sentido en que va nadando el nadador, también va a ser diferente la distancia recorrida en el mismo tiempo. Es decir, que acá lo que tienen que ustedes tomar en cuenta es que están haciendo intervenir dos variables, tiempo y distancia, pero hay un montón de otros factores que intervienen en esto, que como bien dijo una compañera de ustedes, y dos coincidieron, si la velocidad es constante, puede ser que en un tiempo determinado recorra una y solo una distancia. Pero fíjense que yo les planteé también lo de la corriente del río, lo cual también es cierto, un nadador puede recorrer siempre al mismo ritmo, pero si la corriente del río no está en el mismo sentido, siempre, entonces puede ser que en ese tiempo recorra distancias diferentes. O sea que hay que hacer recortes de todas las variables que intervienen para poder llegar a establecer la relación que nosotros queremos. Pero así como está planteada, como les decía Tochi, lo que se dan algunas condiciones. Se da la condición de existencia, se da la condición de unicidad. ¿Qué les parece? La existencia sí, porque para cada hora vamos a tener 1 kilómetro. Para cada hora, minuto, segundo, o sea, para cada valor del tiempo, porque acá tengamos en cuenta que el tiempo es un valor real. ¿Está? Eso está bueno tenerlo presente. Se puede fraccionar el tiempo. Entonces, para cada valor de tiempo vamos a tener una distancia. ¿Y la de unicidad? Ahí puso Janina que no en el chat. No, la de unicidad no. Salvo que ajustemos un montón de variables y que entonces, bueno, si esto en vez de darse en un río se dieron en una pileta olímpica, en donde estamos en un lugar cerrado y el nadador nadara siempre con la misma velocidad, entonces
recorrería en el mismo tiempo siempre la misma distancia y no otra. Sergio, Laura dice que no alcanza a terminar de entender qué es la unicidad. A ver si lo podemos hacer de alguna manera. Suena como decir algo de uno, pero no Bueno, estoy segura. Mira, vamos a suponer que el nadador nuestro usa un tiempo T de 1 hora. Y en esa hora recorre 2 kilómetros. Si ese nadador, cada vez que nada 1 hora, recorre 2 kilómetros, el resultado es único. Pero, si hubiera condiciones favorables o desfavorables de la corriente, del viento, cansancio, etc., y ese nadador a veces emplea un tiempo de 1 hora y recorre 3 kilómetros, o en un tiempo de 1 hora recorre 0,5 kilómetros. ¿Es única la distancia que recorre para el mismo valor de tiempo? No. Entonces, Son variables. más que variable, digamos, no hay un único valor de la distancia para cada valor de tiempo. Eso es lo que decimos que no se cumple la condición de unicidad. Para que se cumpla la condición de unicidad, para cada valor de tiempo tiene que existir, como escribía Karina hoy, uno y solo un valor de la otra variable, ¿no? Claro. Ahora sí lo Entonces, entendí. unicidad significa que no hay un único valor. ¿Cómo, perdón? Que si no entendí mal, unicidad significa que no hay un único valor. No, al revés. Unicidad significa que hay un único valor. Acá en este ejemplo que tenemos acá, que para un valor de tiempo hay por lo menos 3 valores distintos de velocidad, no hay unicidad. No se cumple la condición de unicidad. Para que se cumpla, cada vez que nada 1 hora, tendría que nadar siempre la misma distancia. Otro ejemplo, el conjunto de los alumnos de primer año, que tenemos hoy acá en el Zoom. El segundo conjunto, DNIs, Documento Nacional de Identidad. ¿A cada alumno le corresponde uno y solo un DNI? Sí, porque es único. Bien, perfecto. Ahora, otro. Primer conjunto, alumnos del primero del ciclo de cursado común. Segundo conjunto, número de teléfono celular. ¿Podría pasar que un alumno tenga 2 teléfonos celulares? Sí. Depende si da el fijo, el de la madre, Sí, No, o que número tenga de 2. teléfono, está bien, sí. O puede ser que haya un alumno que tenga 2 No, teléfonos Karina, celulares. cambiemos esto. Sí. Cambiemos A ver. esto. No pongamos celular, pongamos dirección de mail. También, me gustó más, ahí está. Puede haber un alumno, por ejemplo, vamos a usar la Danisa, que es la primera que veo que aparece acá. ¿Puede tener Danisa 2 direcciones de mail diferentes? Sí. Claro. Sí. Exactamente. Perfecto. Sin ningún Ahí tipo tienen de lo de la problema. unicidad, ¿sí? ¿En cuál de los dos se cumple la unicidad? Condición. ¿En cuál se cumple la La unicidad? primera, En el la de de los alumnos y DNI. A lo de los Es el alumnos. único valor. Muy bien, acá se cumple la unicidad. Muy bien. Y existencia Profe. habría siempre, porque Existencia vería siempre porque siempre cada alumno va a tener un DNI, pero escúchenme una cosa, puede pasar que acá Marcos se revele a la tecnología y diga a mí no me interesa tener un mail. Y Marcos no tiene mail. con el ejemplo No se del cumple celular, porque no como tiene diciendo, un uno valor. puede tener 2, pero otro capaz no tiene. Es lo que estaba diciendo. Marcos puede revelar si no tener mail, y en este caso no tendríamos existencia. Tampoco. ¿Se entiende? Ahora, en el primer ejemplo que les dio Karina, alumnos y DNI, se supone que, primero, que para ser alumnos tienen que estar documentados, o sea que cada uno tiene que tener un documento. Entonces, todos y cada uno de los alumnos tienen documento. Y ese documento es... ¿Cómo es ese documento? Único. Único. ¿Está? ¿Y si se establece la relación al revés, profe? A ver. En los 2 ejemplos. Bueno.
Ya nos metemos en otras cuestiones. Suponiendo que no haya DNI duplicado, decimos, ¿vieron en algunas votaciones, chicos, en algunas elecciones que hay duplicados? Suponiendo que fuera serio, decís vos, Tochi, que todo fuera serio, un país serio, sin, claro. Ahora sonamos, acá está Camila. Y este es el DNI de Camila. Este número de DNI, ¿solo le pertenece a Camila o le puede pertenecer a otro más? Solo le pertenece a Camila. No, solo Lo Camila. ideal sería que le pertenezca solo a ella. Muy bien, muy bien. Y Bueno, no habría dos identidades. perfecto. ¿Y un mail? Creería que también porque no irían a copiar lo mismo, no, lo mismo signo de que le pongan el mail. Puede pertenecerle uno o pueden pertenecerle dos o más, depende Sí, de sí, cuántos mails. pero un mail determinado. ¿Puede ser el mismo mail de Danisa y de Marcos? No. No, solamente va a ser de ella. No te van a dejar crear ninguna página, te van a dejar crear 2 mails repetidos. Te dan un mensaje que ya está utilizado. Bien, 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 bien. Luciano no logra escuchar, pero es Pero el un resto problema, sí, debe ser un problema del audio de Luciano. Sí. Profe, si en vez de mail, ahí hubiésemos puesto notas de los chicos del parcial. ¿Se sigue cumpliendo la unicidad o no? No, porque No. ambos podían tener la misma nota. Porque, o sea, un alumno puede tener un 8, un 5 y pueden tenerlo un montón más, al 8, al 5. Exactamente, ahí no se cumple la condición de unicidad, exactamente. Lo mismo alumnos y lugar de procedencia. Perdón, O sea, de qué ciudades vienen. perdón. Siempre la relación desde notas hacia alumno, ¿verdad? ¿Se cumpliría la de existencia? Suponiendo que las notas que ponemos son todos números enteros, del 1 al 10. ¿Sí? Sí. ¿Y si alguien no se sacó un 2? ¿Si nadie se sacó un 2? No existiría. O sea que la condición de existencia se va a cumplir siempre y cuando todas las notas estén ocupadas. ¿Se entiende eso? Sí, sí. Bien, bien. La relación existe igual, Denise. Lo que no se da es la condición de existencia. O sea, a ver, si nosotros acá en notas, esto es Tochi que pone notas, disculpen, pero es así. Si acá en notas, supongamos, nosotros tenemos todas, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. De cada nota va a ser una flecha hacia un alumno. Pero supongamos que nadie se sacó un 2. Nadie. Este va a quedar libre. No le va a corresponder a nadie. Pero, ¿va a existir una relación entre las notas y los alumnos? Sí, la relación va a estar, no se va a cumplir la de existencia. No se va a cumplir la condición de existencia, pero la relación existe. Puede no cumplirse la de unicidad, pero la relación existe. ¿Está? ¿Y si a Danisa no le llega ninguna flechita? Se complicó ahí, ¿no? Todavía no está corregido. Faltó el parcial. ¿Pero qué pasa si no le llega ninguna flechita? ¿Sigue existiendo la relación? ¿No? ¿No? ¿Seguro? Sí. Sí, porque puede o no darse la existencia o la unicidad, pero sigue habiendo relación. Sigue habiendo una relación, exactamente. Después veremos qué tipo de relación es, ¿no? Bueno. Porque para la existencia, Sergio, para la Sí. existencia, lo que no tiene que pasar es que en el primer conjunto no haya valores que no tengan su flechita hacia el segundo conjunto. Eso lo vieron en el video, chicos. El primero, y no importa cómo esté, ¿no? Porque acá tenemos que el primero es nota y el segundo es alumno. Entonces habría caso. existencia. Entonces habría existencia por más que uno no tenga una flechita y los demás sí, entonces ahí sí habría existencia. Mientras salgan flechitas de todos los números del primero, vamos a suponer que será en esa relación, en ese sentido de la relación.
Si de todos los números del 1 al 10, ¿no es cierto?, sale una flechita, hay condición de existencia. Pero puede haber en el segundo conjunto elementos, o sea, gente a la que no les haya llegado una flecha. Lo importante es que en el primer conjunto, todos los elementos del primer conjunto tengan una flechita de salida. ¿Está? Porque si por ahí porque si en el segundo conjunto a Marco no le llegó ninguna flechita, puede ser que Marco no haya hecho el parcial. ¿Está? Por ejemplo. Pero esa es la relación, ¿no? Esa es la relación. Notas, alumnos. La idea es que de cada una de las notas, de todas y cada una, salga por lo menos una flecha. ¿Está? Que salga una flecha. Esa es la condición de existencia. Exacto. Ahora, puede ser que al conjunto de llegada haya elementos que no tengan flecha, pero la relación se sigue dando, la relación entre notas y alumnos. Exacto. Profe, a mí me queda una duda si hay existencia o no en el caso del alumno Danisa con el mail que tiene 2 mails. Vamos a borrar un poquito porque si no, no se va a entender nada de todo esto. A ver, acá tenemos los alumnos. Y acá tenemos los mails. ¿Hay una relación? La pregunta es, ¿hay una relación entre alumnos y mail? Sí la hay. Ahora bien, este alumno, el alumno Juan, tiene un mail. Y acá la alumna Danisa tiene 2 mails. 2 mails. Y después aparece por acá María, que no tiene mails. Esas cosas pueden darse tranquilamente, ¿no? ¿Hay una relación entre alumnos y mails? Sí. Sí. O sea, relación entre alumnos y mail, esto es ok, se da, perfecto, no hay duda de que hay una relación. Ahora tenemos que verificar si se cumplen las condiciones de existencia y si se cumplen las condiciones de unicidad. ¿Por qué es importante saber si se cumplen las condiciones de existencia y de unicidad? Porque si se cumplen, ¿qué pasa? Es una función. Si se cumplen es una función, y si no se cumple, sigue siendo una relación, pero no es función. ¿Se da la condición de existencia? No, porque María no tiene. No, porque queda un elemento sin Perfecto. término en el codominio. Muy bien, porque de María no sale ninguna flechita. ¿Está? ¿Y se da la condición de unicidad? No. ¿Por qué? Porque de Danisa salen 2 flechas. Exactamente. Porque de Danisa salen 2 flechas. Entonces, yo para saber si se dan las condiciones de existencia y unicidad, lo que yo tendría que haber hecho es decir, tapo toda la segunda parte, me concentro solamente en esta primera, y veo que de cada elemento salga sí o sí una flecha. Si de cada elemento sale una solita flecha, yo voy a saber que sea la condición de existencia y que se da la condición de unicidad. Miro solamente el primer conjunto. Acá tengo un problema porque no sale nadie, acá tengo otro problema porque salen 2. Lo que pasa es que nosotros no siempre vamos a tener las relaciones dibujadas como conjuntos, y ahí es donde después tenemos que aprender este concepto de qué significa existencia y qué significa unicidad para determinar si es o no una función. Que es lo que nos preguntamos. ¿Se entiende un poquito más? Sí. Sí. No sé, Karina, Tochi, Fabián, si quieren agregar algo ahí. No, tenemos tiempo de pasar a otro. Un minutito, otro problema. por lo menos para que quede, ¿sí? Para que quede planteado, a ver. Tema difícil. Ah, este es más difícil. Vamos a traducir. Que traduzcan ellos. Que traduzcan ellos primero, a ver. Primero, las llaves, ¿qué significaban? Vamos a empezar de afuera hacia adentro. Las llaves. Yo te diría, Karina, nos queda menos de un minuto, bueno. que le saquen captura a esto y lo piensen para mañana, para que no nos quede cortado. Sí, porque ya se va a cortar. Y mañana comenzamos por acá.